Su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Es digno nuestro Salvador de nuestra adoración. Venid, Quiero darte lo mejor de mí, darte a ti toda mi voluntad, entregarte todos mis talentos, a tu servicio estar. Ser la luz que muestra tu camino, de la tierra quiero ser la sal, porque me has dado todo lo que tengo, a ti te doy lo mejor. Lo mejor de mi tiempo, las primicias de mis bienes, lo mejor de mis fuerzas, la excelencia de mi canto, lo mejor de mis años a ti doy mi corazón, las primicias de mi vida, lo mejor de mí. Quiero ser contigo agradecida por tu gracia y tu inmenso amor. Estando perdida me salvaste, dando tu vida en la cruz. Eres mi amigo y no me dejas sola, aunque fallé a mi lado estás. Agradezco lo que has hecho siempre y hoy te doy lo mejor. Lo mejor de mi tiempo, las primicias de mis bienes, lo mejor de mis fuerzas, la excelencia de mi canto, lo mejor de mis años a ti doy mi corazón, las primicias de mi vida, lo mejor de mí. Con lo que miro quiero honrarte, que mi boca hable tu verdad, escuchar lo que te glorifica, compartir lo que me das. Con lo que miro quiero honrarte, que mi boca hable tu verdad. Dios de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Maravilloso nuestro Dios, quien hace posible una transmisión más para el estudio de su palabra a través de su programa Biblia Abierta. Su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien ahora se presenta delante del pueblo de Dios, tanto por la vía televisiva, como ser a través de las distintas redes sociales, como también vía cable a la altura de Canal 25, desde las instalaciones de TV Estrella, Canal 25, en el occidente del país Honduras, para el mismo y el mundo a través de la internet, y así también en nuestra app, y así junto a ello, todo aquello que nos hace la transmisión y hace posible el poder llegar hasta sus vidas, a la intimidad de sus hogares, y sobre todo el precioso mensaje de nuestro Dios llegando hasta sus corazones. Vamos a abrirnos en un espacio para poder estudiar las Escrituras, y que hoy tenemos un tema de suma importancia, como es siempre, entre los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, poder interpretar el mensaje de nuestro Dios a través de las Escrituras. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios, a sabiendas de que usted ya con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, y sobre todo con su mente y su corazón, quien ahora se encuentran dispuestos para poder ubicar un espacio en la interpretación o en el análisis de la palabra de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, he aquí, oh Dios, delante de tu presencia en este día jueves
que nos colocamos frente a tu pueblo que ahora ha de escuchar, tanto aquellos que han venido a tus pies como aquellos que están a punto de hacerlo, oh Dios. Te pedimos por todos ellos, porque seguro, oh Dios, la transmisión de este canal llega hasta sus hogares, es posible a través de los diferentes dispositivos electrónicos, y así, oh Dios, llegamos para que tu palabra pueda ser escuchada, pueda ser analizada, pueda ser interpretada, pero sobre todo pueda ser aplicada una vez que tomemos conciencia y actuemos con responsabilidad después de atenderla. Bendito Dios, te pedimos que nos ayudes a poder conducir la programación de la mejor manera, que bendigas al gerente propietario de dicha empresa de canal, a la vez a todos los operarios, todos los que formamos parte del elenco de TV Estrella, todos, oh Dios, de una u otra manera recibiendo tu cobertura, recibiendo tu bendición para poder hacer posible tu palabra y de esta manera audible sea poder escuchada, y una vez escuchada pueda ser practicada. Bendito Dios, te pedimos por este momento y por la familia que ya nos están atendiendo, por los que se están preparando y por aquellos que ahora te estamos encomendando para que puedas, oh Dios, sanar la familia, para que puedas darle la paz y la tranquilidad que solo tú sabes darle, y para que ellos puedan darte un espacio muy importante en sus corazones, y que uno de los medios sea, oh Dios, el momento en que ahora tu palabra sea escuchada o sea sintonizada en estos hogares. Te pedimos por si hay enfermedades, por si hay situaciones difíciles en la familia, que puedas ahora, oh Dios, tranquilizar, para que tu palabra pueda hallar el mejor de los escenarios, y de esta manera todos poder participar y degustar del precioso mensaje de tus escrituras. Eterno Dios, sea con nosotros en el maravilloso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le oramos y damos las gracias. Amén. Muy bien, es aquí momento en que nos podemos ya en contacto con las escrituras, porque es propio poder hacerlo de la mejor manera, porque es la parte más esperada por cada familia, por cada uno de los que nos sintoniza, y todos de una u otra manera tenemos mucho interés en poder estudiar las escrituras. Nos vamos a ir así al libro de Lucas, rápidamente al libro de Lucas, que será nuestra base de estudio, será nuestra fuente de estudio, para que podamos partir de ella y podamos interpretar el precioso mensaje de nuestro Dios. En este lugar se celebran tres grandes bases o tres grandes comienzos. El primero de ellos es lectura, el segundo es interpretación, el tercero es explicación, pero el más importante de todos ellos, el cual se encuentra en la posición número 4, es su aplicación. La aplicación obedece después de que hayamos participado o que le hayamos entregado a usted los primeros tres escenarios en el que podamos entender el mensaje de nuestro Dios. Así que prontamente vamos a su lectura, luego a su interpretación, luego a su explicación, y luego usted queda siendo responsable de la aplicación de la misma. Quiero llevarles al libro de Lucas, específicamente en el capítulo 23, revise conmigo, Lucas capítulo 23 en el verso 32 en delante. Lucas capítulo 23, verso 32 en delante, considerando que le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, considerando le tiene, dice, verso 32 de Lucas capítulo 23. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y le repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora bien, ¿qué tenemos aquí? Podamos conocer nuestro título de la enseñanza después de haber leído su base bíblica o su fuente de donde va a emanar la enseñanza. Y tenemos injuriosos de Jesús. Este es nuestro tema. Hablemos de los que injuriaron a Jesús, las injurias que recibió. ¿Cómo fue que empezaron a maltratarle? ¿Cómo fue que empezaron a insultarle? ¿Cómo fue que empezaron a denigrar su honor, su credibilidad, su prestigio? Cuando hablamos de injuriosos de Jesús, ¿sabe? Siempre los tuvo. Siempre hubo quien se levantó en contra de su honor. Siempre hubo quien se levantó en contra de su credibilidad. Esto le sucedió con sus contemporáneos, le sucedió con los estudiosos de la ley, con los fariseos, con los escribas, con las diversas fuentes o estructuras conocidas en ese momento. Le sucedió con sus familiares, como sus hermanos, ahí en Juan 7. ¿Por qué? Porque lo primero que hemos de entender es la palabra injuria o injuriosos, que viene de injurar. Esto es igual a desacreditar o tratar de desprestigiar o botar el honor de alguien. Y tiene más realce, más empuje, es más significativo cuando es en contra y mintiendo. Es decir, cuando se hace de una forma injusta. Cuando en realidad es mentira, cuando en realidad no hay nada que pueda censurarlo como realidad. Y por eso la palabra injuria no es más que el trato o tratar de desentonar, de desacreditar, de deshonrar o hacer quedar mal con palabras, con acciones o con intenciones. Entonces, cuando hablamos de injuriosos de Jesús, estamos hablando de los que de las injurias que Jesús presenció, que a Jesús le tocó vivir en el momento de su pasión o en el momento de su arresto hasta su muerte. Esto se dio mucho. Como dije anteriormente, sí se dio momentos anteriores donde Jesús recibió este tipo de tratos. Es decir, sí se levantaron muchos injuriosos, muchos burladores, muchos desacreditadores, muchas personas en su contra, muchas personas que le obstinaban o le proferían palabras o le expresaban, ¿verdad?, palabras en una forma para hacerlo quedar mal o partiendo de que era el Hijo de Dios. El mismo Satanás, si recordamos, su forma de presentarse en uno de los 3 eventos de tentación, la forma cuando le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, o las otras junto a esta, era una forma de injuria, es decir, era como para provocar en Jesús el deseo de desacreditarle o hacerle quedar mal o criticarle de una forma descalificadora. Esto también, donde más lo experimentó, donde más le tocó a Jesús sufrirlo, fue en el momento de su muerte. Y ese es el dato que nos recoge Lucas, el escritor de Lucas, quien escribe el libro de Lucas, ¿verdad?, que obedece a su mismo nombre, y escribe el libro de los Hechos, ¿verdad?, la historia de la iglesia desde su comienzo hasta sus misiones. Son 28 capítulos del libro de los Hechos que Lucas se enfoca muy bien, con la única finalidad de poder ayudar a aquel hombre llamado Teófilo. Ahora bien, ese no es nuestro tema, otro día podemos estudiar esta parte. El punto ahora es que cuando hablamos de injuriosos de Jesús, es que podamos también considerar en la parte final una comparación que también podría darse hoy con los hombres y mujeres, tanto los que estamos en el camino del Señor, como los que hemos estado en un tiempo, o como los que estarán más tarde. En cualquiera de las 3 poblaciones que mencioné, como los que una vez pertenecieron a este camino, como los que ahora nos encontramos en él, como los que vendrán después, que ahora no son parte. Podemos presentarnos o podemos tener esta característica de injurioso, es decir, podemos mostrar una vida donde comencemos a descalificar, a desacreditar, a hacer quedar mal o tratar de provocar al Dios
de dioses, al Señor de señores, y poder utilizar una forma, un acento fonético o una forma un poco desacreditadora o desacreditadora del todo para referirnos a nuestro Dios, a sus acciones, a lo que hace o a lo que deja de hacer. Muchas veces nos preguntamos ¿y por qué? ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué Dios lo hace? ¿Y si es todopoderoso? ¿Y si es el creador? ¿Y si sabe todas las cosas? ¿Y si todo lo puede? ¿Y si es todo amor? Y todas esas cosas muchas veces nos llevan a pronunciarnos. Lo que habría que tener cuidado es cuando nos pronunciamos, lo hacemos de una forma injuriosa. Podríamos ser los injuriosos de hoy. Pero quiero que lo veamos mejor de acuerdo a los injuriosos que por lo menos recoge Lucas. Este mismo dato no solamente lo recoge nuestro hermano Lucas, quien en su momento, ¿verdad? Ejercía la medicina o está calificado como el médico. Ahora bien, también lo recoge Mateo, allá por los capítulos 27. También lo recoge el libro de Marcos, allá por los capítulos 15. Y Lucas, por ende, que lo recoge aquí a la altura del capítulo 23. Pero quiero que lo consideremos aquí. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que ¿quiénes eran los que hicieron este papel? ¿Quiénes se colocaron en esa condición de injuriosos? Un buen estudio para meditar, para poder indagar en las Escrituras. Notemos que a la altura del verso 32, lo que me dice es que Jesús va camino hacia el lugar de la calavera o hacia el Gólgota, ¿verdad? Monte Calvario, que es donde le crucificaron. Junto a él también iban dos malhechores, ¿verdad? Dos que eran abominables, considerados en la terminología por Mateo, por Marcos, por Lucas e incluso por Juan como malhechores. Da a interpretar que eran ladrones, personas abominables, ¿verdad? O antisociales, que se comportaron muy mal en la sociedad y debido a sus hechos pues estaban teniendo la recompensa o su pago. Pero no solamente podemos notar eso. Antes de estos tres, si nosotros consideramos todo el capítulo 23 del libro de Lucas, tenemos que tenían a uno todavía más abominable en el sentido de que se le podrían detallar algunos eventos, como había cometido homicidio. Esto me estoy refiriendo a Barrabás, que es a quien el pueblo gritó que lo liberaran, o los que estaban negociando con Pilato, ¿verdad? Dijeron que había que soltarle. Y las Escrituras lo que nos dicen o lo que nos explican ahí a la altura, ahí mismo en el capítulo 23, tenemos donde menciona que no solamente era un ladrón, sino también había cometido homicidio. Y además de eso, había cometido sedición, es decir, era como perteneciente o parte de un grupo de líderes revolucionarios, en contra del gobierno, del Estado y las leyes, de una forma, no de una forma donde se podían reclamar sus derechos, sino todo lo contrario, ¿verdad? Sino de una forma donde son este tipo de grupos que a todo le va en contra, ¿verdad? Nunca hay nada bueno. Entonces, más que un reclamo de derechos, lo que había es una contrariedad, conocido como lo que ahora le conocemos como guerrillas y otras cosas. Pero bien, volviendo a nuestro punto, ¿sabe? Ya de alguna u otra manera, era haberle dado a Jesús una gran rebajada. Y por eso es que tenemos sufrimientos en Jesús, que van desde la condición física, pasando por la condición moral, psicológica, e incluso hasta llegar a la espiritual, cuando se ve afectada en su último momento, cuando dice Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y intenciones o expresiones como ser Padre o Abba Padre, ¿por qué me has desamparado? Si ve, todo lo que nos compone en nuestra condición humana fue tocado en la vida de Jesús y fue afectada. Y las injurias no dejan de hacer su trabajo también para la parte emocional, para la parte moral, para la condición, para la autoestima, para la condición como humano, para el ego y todas esas otras cosas. Jesús también se vio afectado en ello. Y ahora que mencionamos injuriosos de Jesús, los primeros que podemos mencionar ahí es el pueblo entero. El pueblo entero. Notemos cómo en el versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando. Y sabe, el pueblo era parte de los que iban atrás. Crucifícale. Así que caben dentro de las injurias,
caben dentro del descrédito. Son los que han dado el visto bueno para que se termine sentenciando a Jesús y no a Barrabás. Le han dado la libertad a Barrabás y han permitido que sea Jesús. Aún una y otra vez repitiendo por visto bueno de Herodes y más sobre todo por Pilato, que es quien hace mención de Herodes. Cuando le dice, no hallamos ningún delito en él, no hay delito alguno, no hay algo que lo condene a la muerte o que lo haga culpable de muerte. Pero sabe, el pueblo se ha prestado y no quieren saber. Y junto a ellos, los que menciona el mismo verso 35, Lucas específicamente detalla y dice, aún los gobernantes se burlaban de él. La forma de calificar la injuria aquí por parte de los gobernantes, es decir, por parte de los líderes religiosos de aquel momento, por parte de las autoridades o los principales de aquel momento en cuanto a escenario religioso se refiere, refiriéndose a los intérpretes de la ley, a los maestros de la ley, a los fariseos, a los que tenían, como le dice Pablo cuando escribe a los romanos, en quienes estaba la ciencia, la verdad, la doctrina, quienes conocían de la mejor manera. En realidad ellos sí sabían que así habría de venir, que así habría de acontecer y que se iban a cumplir esas palabras que estaban en la ley y que estaban en todos esos contenidos que ellos interpretaban muy bien. Cuando se refiere aquí, en realidad, a los gobernantes, ¿verdad? No solamente por la esfera o en la esfera social o secular, no solamente a nivel institucional de gobierno, sino también porque las autoridades religiosas formaban parte en estas decisiones. Los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, los sacerdotes mismos, todos aquellos que formaban parte de los que decidían los asuntos en el pueblo judío, determinaban sentencias como estas, tales como, por ejemplo, aplicaban de una u otra manera, aunque estaban bajo el poder romano o bajo el imperio romano. Lo cierto es que los judíos no dejaban también de traer la forma en que deberían hacerse las cosas, y muchas de ellas se irrespetaron. Ya las conoceremos. Pero ¿de quiénes recibe primero injuria? ¿Quiénes fueron los primeros injuriosos? Bien, mencionamos al pueblo, mencionamos ahora a los principales como las autoridades del momento. Dice también cuál era la forma. Mire la forma que aparece en el verso 35. Una de las formas dice, a otro salvó. Vean a este crucificado, vean a este maltratado, vean a este con esta cruz. Y esto que le ayudó a alguien por ahí, ¿verdad? Alguien, y no fue que le ayudó, en realidad lo obligaron. Si revisamos bien las escrituras, dice que este más bien venía del campo, venía de trabajar. Y dice, y le pusieron la cruz de Jesús a que la cargara y siguiera detrás de él. Pero bien, él ayuda con la cruz física, con la cruz de madera, mas no así. Él ayuda con el madero, mas no así con la cruz de pecado, con la cruz del mundo o por el mundo. Esta siempre la cargó nuestro Salvador. Esa que lo hacía pesado, en realidad, la suya y la mía, la carga suya y la mía, con esa nadie le ayudó. Esa siempre le tocó a Jesús. Y aún aquellos que le estaban injuriando, también cargaba la de ellos, también cargaba el pecado o la culpa de ellos. Pero aún así se prestaron para la injuria, para la burla, para la crítica, para desacreditarlo, para deshonrarlo, para atentar contra su dignidad. Muy bien, así es como se presentan ellos. Dice, a otro salvó este. Como decir, bueno, aquí sálvate a ti mismo, ¿verdad? O Salvador, redímete o redenciónate a ti mismo. O ser como tienen otras escrituras, médico, cúrate a ti mismo. ¿Sabe? Y así está en el verso 35 cuando dice, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Es como decir, no es posible que siendo el Hijo de Dios le tenga que suceder estas cosas. Si es el Salvador del mundo, le tenga que pasar así. ¿Sabe? No es extraño cuando a usted y a mí también nos pasa. A veces no es que usted es el cristiano y entonces por ser cristiano y quieren que demuestre más allá. Y más que todo, no lo hacen con la forma porque en realidad su fe vaya a aumentar o vaya a crecer o porque los vaya a convencer, porque no es esa la finalidad o el propósito con que lo hacen. El propósito es injuriar. Así que no nos extrañe
Sí, también pasó con Jesús. Ahora entiendo por qué Jesús menciona siempre en el libro de Lucas, en el capítulo 23, un poco más adelante, y habla, dice, si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Se injuriaron al árbol verde, sí se burlaron, ¿verdad? Por estar en la condición de Dios, por estar en la condición de Salvador, de Redentor. Y con estas mismas palabras, entonces venían y le molestaban o se burlaban diciendo, bueno, entonces, ¿qué espera el Redentor? ¿Qué espera el Salvador para salvarse o para redimirse? ¿Verdad? ¿Qué espera para curarse a sí mismo? Como dice Mateo y Marcos, que destruía el templo, pero que en 3 días lo levantaba. Bueno, entonces, ¿qué tanto poder como para poder reestructurar el templo? Entonces, que lo haga ahora, justamente que su vida necesita. ¿Sabes cómo decir? Hoy sí está acabado junto a esa cruz o atado a esos clavos, ¿verdad? Y toda la condición física de sufrimiento, como ser esa corona de espinas, ¿verdad? Y vertiendo sangre por su rostro, más la herida en el costado. Todo esto causaba en realidad debilidad ante los que veían. Y todo causaba impotencia y causaba la duda de que en realidad estaban hablando del Salvador del mundo. Estaban hablando del Salvador de su vida, del Salvador de sus pecados, de su condición pecaminosa. Más se prestaron para el momento de la burla, de la crítica, del descrédito, de la deshonra, ¿verdad? Y de esta manera atentar contra su dignidad y su condición justa. Pero bien, no solamente el pueblo, no solamente los gobernadores, más las palabras que aparecen. ¿Sabe? Estoy recordando a Satanás con expresiones, era como haberle tocado, haber golpeado una buena parte de Jesús cuando le dice, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Si recordamos en ese momento, muchas veces cedemos, muchas veces caemos y muchas veces no visualizamos que es una forma de injuriarnos. Cuando dice, pero ¿cómo le va a pasar a usted? Usted que es el hombre de fe, que es el que habla de que tiene un Dios, de que es todopoderoso y de que las puede en Cristo y que está cobijado con su sangre, cubierto con la sangre de redención. Y todas esas expresiones que usamos y luego vienen los injuriosos y nos las acomodan o las utilizan en nuestra contra. Con la finalidad de quebrantarnos, con la finalidad de ofendernos, con la finalidad de desacreditarnos. Este era el principio por el cual lo hacían. Este era el propósito con el cual se pronunciaban de esa manera. Note, y no solamente lo hicieron los gobernadores, las autoridades de aquel momento, no solamente el pueblo. Mire, cada vez más se agudiza un poco. Dice el verso 36, mírenlo cómo lo recoge Lucas. Dice, los soldados también le escarnecían. La palabra escarnecían viene del verbo escarnecer, que significa burla. Y estamos hablando de injuriosos. Pues la injuria también es pues la injuria también dentro de sus sinónimos o dentro de su explicación, cabe la palabra burla o burlarse. Es decir, se burlaban. Note, el pueblo le injuriaba. Las autoridades, los que conocían, los que en realidad estaban empapados de este conocimiento, de que sabían lo que estaban haciendo, en realidad estos sí sabían. Y dice luego, los soldados, es decir, el ejército romano, los que llevaron a la ejecución, los que fue el pueblo, los ancianos, los sacerdotes y los sumos sacerdotes, pero los que llegaron hasta ahí, los que ni tan siquiera eran parte con Israel, no tenían nada que ver con la descendencia o la estirpe judía, estos simplemente obedecían al imperio romano. Pues estos, dice, también se encargaron. De una u otra manera también habían escuchado de Jesús. Y por eso en el verso 30 dice, los soldados también. Nótese que se utiliza la frase o la palabra de unión también. Le escarnecían. Eso también le injuriaban. Esos también fueron injuriosos. Mire, no solo el pueblo, no solo las autoridades, también aquellos que no tenían nada que ver, no eran entendidos en el asunto, pero también se prestaron. También
agarraron su parte y se pusieron a injuriar, es decir, a burlarse, a escarnecerle, a desacreditarlo, a poner en duda su fe, a poner en duda su razón de ser o la forma de ser de Jesús. Y luego dice, acercándose, note la forma, acercándose y presentándole vinagre o dándole vinagre y diciendo, note, y diciendo, verso 37, si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ya que eres el rey. Nótese, la verdad que cualquier rey es lo que haría, se salvaría y se pondría a salvo. Es como que le estén diciendo los soldados romanos, bueno, esto es lo que haría Herodes como la máxima autoridad aquí en Roma, pero esto es lo que haría también a Pilato, la autoridad local, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero cuando presenta esto, lo que quiero que notemos es cómo también los soldados fueron parte de los que se perfilaron en esto de ser injuriosos, ¿verdad? También fueron injuriosos de Jesús. Y junto a los soldados tenemos también en el verso 38 algo, ¿verdad? Que como dicen, en realidad se lucieron con esto de las injurias, con esto de la molestadera, con esto de desacreditarle, de poder aprovechar lo más que se podía, generar o crear un momento cada vez más doloroso, cada vez más desacreditador, ¿verdad? Luciéndose porque Jesús no se defendía. Este es el punto, porque querían ver querían ver algo diferente, como quien dice, que se abrieran los cielos, que cayeran rayos por todos lados, ¿verdad? Que cayeran desmayados, que se murieran ahí todos los que estaban cometiendo el acto. No sé qué tipo de señales querían en realidad ver. Y esto es lo que a lo mejor estaba llevando a que dijeran todo esto, ¿verdad? En realidad estaban viendo simplemente a un hombre que estaba imposibilitado, que estaba incapacitado para hacer algo ya. En realidad lo daban por todo acabado, todo terminado. Es una de las grandes equivocaciones. Si visualizamos muchas veces como cristianos nos pasa, cuando en realidad estamos pasando los peores momentos y que nos vemos como que estamos atados de pies y manos, como que estamos crucificados. Y comienzan aquellos que conocen de nuestra vida, de nuestra fe o de nuestro cristianismo o de nuestra espiritualidad, de la devoción que hemos tenido en el camino del Señor o en la vida a Dios y lo respetuoso y lo de mucho valor que ha sido para nosotros. Y comienzan a perturbar, a injuriar, a criticar o a desacreditar, como a provocarnos que entonces ¿dónde está nuestro Dios? ¿Qué pasa con aquel hombre que tiene el poder de colocarse a aclamar a su Dios y que lo pueda colocar en una posición diferente y que lo pueda hacer salir de semejante situación? Y cuando nos encontramos en esas condiciones, allá de nosotros si nos creemos las palabras que vienen de parte de los injuriosos, porque algo que aprendemos de Jesús es que aunque todos ellos estaban con esto, incluso hasta de rótulo, el rótulo que le colocaron, la inscripción ahí entre palabras, entre letras de latín, de arameas y griegas, era forma de burla. Nótese como dice en la altura del verso 37, y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, como decía, este es rey de los judíos. Un reclamo que también tuvieron de acuerdo a las escrituras como Juan, podemos considerar también Mateo, Marcos, pero los 4 libros hablan de lo mismo. Pero en el caso de Juan, si no mal estoy recordando, ahí a la altura del capítulo 19, tuvo Pilato como un llamado por parte de los ancianos o los principales sacerdotes. Y el llamado que tuvo fue el siguiente: no escribas rey de los judíos, sino escribe, dice, porque se hizo llamar, porque se dice ser rey de los judíos.
pero Pilato ya lo había escrito, ya había colocado la inscripción. Y nótese, aunque para aquel momento haya sido por error ellos, por accidente ellos, pero en realidad ya había una gran verdad en la inscripción. No era porque se hacía llamar. Al Pilato solo responde y dice, escrito está. Lo que escribí, dice Pilato. Así que ya está escrito, no vamos a revocar la escritura o la insignia colocada. El título está declarado y este se le va a colocar. Así que queda, este es el rey de los judíos. No querían ellos verlo así. Los que entendían, los que en realidad estaban para que se ejecutara o para que se cumpliera las escrituras, para que pudieran obedecerse. Los que en realidad podrían hacerlo, no lo hicieron. Pero igual, también las escrituras deberían de cumplirse. Y más esta parte que tenía que ver con lo que Dios ya había declarado en las escrituras. Así que aunque ellos eran los responsables, ¿sabe? No querían darle el valor necesario, la credibilidad necesaria, lo que en realidad se merecía Jesús. Pero con este descrédito, con esta deshonra, con esta injuria, lo único que están haciendo es preparando un mejor momento, porque luego van a tener que verse de frente a creer verdaderamente en Jesús como su único Salvador. Y nos dice a la altura del verso 39, note, y uno de los malhechores, tenemos al pueblo como injurioso, en el perfil de injuriosos, tenemos a los gobernantes o las autoridades, tenemos a los soldados, pero también en el verso 39 dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Nótese, en realidad es que no había por dónde pasar. Recuerdo las escrituras como Mateo y Marcos, y si no mal estoy también recordando Juan. Ya mencioné ahí por el capítulo 19 de Juan. Allá en la altura de Mateo 27 y de Marcos 15, lo que encontramos es que los que le injuriaban, los que se burlaban, los que expresaban esa forma de molestar o de incomodar su honor o su credibilidad, dice que cuando hablaban movían su cabeza como en señal de decir, quién sabe, y este es el que me viene como Salvador, y este es el que me viene como Mesías, y este es el que hablaba de curarme mis heridas y ser el doctor de mi alma, y este es el que me hablaba de ser el pan de vida, de ser el agua viva, de ser la luz, ¿verdad? Y este es el que me hablaba de ser la luz de la vida, de ser la vid verdadera, de ser el pastor, de ser la puerta, de ser el camino, de ser la verdad, y todas esas cosas que pudieron traer a memoria en ese momento de la injuria, o en ese momento que estaban en esta actividad de injuriosos. Pero no solamente estos le injuriaban. ¿Sabe? Muchas veces estamos en los peores momentos, en los momentos cruciales, donde se deben dar los cambios, y aún ahí no se nos quita ese perfil, y aún ahí no hacemos uso de un cambio. Pero ¿sabe? Una cosa es que estemos de injuriosos y otra que perdamos la oportunidad de salir o rescatarnos de ahí. Pero aquí tenemos donde esto era porque estaban abajo. Esto es porque solo porque estaban en la condición de observador. El pueblo, los ancianos, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los maestros, los estudiosos, los letrados y los no letrados, los soldados y todos los que estaban ahí en realidad se encontraban abajo y estaban en mejor condición o en mejor posición que Jesús. Pero en el caso de los malhechores, en el caso de los condenados que se encontraban en la misma posición o en la misma condición de Jesús, como mínimo era como para quedarse callado. Como mínimo era para cerrar la boca, como decimos en nuestro tiempo. Pero note, hasta esto se lucieron. Bueno, cabe aclarar, Lucas es el único que lo detalla de esa manera. Lucas tiene algunas particularidades donde es bastante específico.
por lo menos Mateo dice a los malhechores, a Marcos menciona a los malhechores, ¿verdad? Y Juan también. Pero de injuriar, solo hay uno de ellos que menciona los malhechores, ¿verdad? No entra en ese detalle de que en realidad solo fue uno. Quien sí entra en ese detalle es Lucas. Y dice que uno de ellos, note, a la altura del verso 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Al igual que el pueblo, al igual también que los soldados y al igual que los principales de la parte de religiosidad. Este también entra en la parte del perfil de los injuriosos de Jesús. ¿Sabe? Mire, no hay nada triste, más triste que estar en la misma desgracia y no querer reconocer o no ver diferente, no ver desde otra perspectiva y repetir lo que todos repiten. Me gusta la forma en cómo la menciona Mateo, Marcos y Juan. Juan hacen alusión a ello. Es decir, no mencionan en detalle como lo hace el doctor Lucas o como lo hace nuestro hermano Lucas. Lo digo con mucho cariño por la profesión con que la escritura lo perfila, ¿verdad? Pero no lo hace de la forma, los otros libros no lo hacen de la forma en que lo hace Lucas, pero sí menciona que se crucificó a Jesús junto a dos malhechores. Y menciona, y hay una frase que me ayuda mucho cuando dice, y también los malhechores, y también los que estaban crucificados junto a él, también hicieron una parte en esto de la injuria. No los dos, Lucas detalla, fue uno. Pero bien, ¿qué sucede con ese uno? Porque sería tal vez el del que menos esperaría. Pues por lo menos me quedaría callado. Pero este también vino y se sumó igual que las palabras de los demás, igual que las palabras de los que estaban abajo. Y dijo también, bueno, sálvate a ti mismo, bueno, y de paso sálvanos a nosotros. Bueno, ya que eres hijo de Dios, ya que eres el Cristo, el Salvador, el Redentor. Bien, muchas veces nos encontramos así también. Y luego, en el verso 40, ¿sabe? Siempre hay un momento, aunque sea en el último momento, para cambiar, para ser diferente, para ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Es posible que toda una vida dedicándonos a lo mismo, pero debe haber un momento, y mejor si este es el momento preciso, oportuno, en el momento asertivo. Algo que no vemos es que, por lo menos, confiando y creyendo en el mensaje de nuestro hermano Lucas, dice, pero el otro le reprendió y le dijo, ni aún temes a tu Dios, note, ni aún temes tú, a Dios, estando en la misma condenación. Bueno, ¿y a ti de qué? ¿Cuál es tu queja? ¿Qué es lo que estás sacando? ¿Sabes? Si estamos en la misma condición, independientemente de que sea salvador o no. Pero hay algo que lo hace ir más allá de un acto de reprenderlo. Y lo que se deja ver es un acto de fe. ¿Dónde sale el acto de fe? Cuando dice, tú no temes a Dios. En ese momento se está refiriendo a Cristo como Dios. Y le dice, tú no temes a Dios, estando en la misma condenación. Estamos iguales. Yo no sé si que había escuchado de él o en ese momento creyó o siempre había tenido, aún en sus perversidades, en sus maldades. Pero en este momento el hombre está confesando que este que está crucificado, inmóvil, imposibilitado, y que el rato está en peores condiciones. Lo digo por lo de los clavos, pues de los otros no me dice lo mismo. Y sabe, dice, no temes. Pero ¿cómo le voy a temer al crucificado? Pero es en este momento, este no lo estaba viendo como un hombre más. Este no lo estaba viendo como un crucificado más. Esto lo estaba viendo como Dios. Y esto es lo que vale.
No importa todo aquello hacia atrás, pero ahora es el momento. Siempre debe haber un momento para el cambio, para la forma diferente o distinta de pensar. Toda una vida de malhechor, pero en este momento, ¿sabe? Depone todo eso y esto le va a dar un curso, un rumbo diferente. Y no a su vida porque está crucificado, pero sí al destino eterno de su alma. Miren la condición que lo coloca. ¿Por qué? En el verso 41 dice, nosotros, le dice él. Esto se toma como arrepentimiento. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Le reconoce como Dios, le reconoce como Salvador, le reconoce sin pecado. Aunque se encuentra en la misma condición. Porque podría decir, ¿por qué me va a salvar este si está crucificado igual que yo? Pero en ese momento este otro no lo ve como lo está viendo el primero que ha hablado y que se ha portado como el resto de los que estaban abajo. Un injuriador más. Y este en las alturas. Luego dice, y dijo a Jesús. O sea, hasta deposita confianza en él. Hasta depositó fe en él. Hasta depositó creencia en Jesús. Y esto que estaba en la condición de crucificado, esto se llama fe, mire. Que el que está crucificado crea yo que me va a salvar. Este hombre sí tiene verdadera fe. ¿Por qué? Sí tuvo verdadera fe. Porque dice, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? En realidad, a veces hay muchas personas que quieren negociar. Y quieren primero que Jesús haga el milagro, haga las obras, responda, ¿verdad? Les respalde. Y a partir de eso ellos van a obedecer. Y a partir de eso ellos van a seguir. O a partir de eso ellos se van a identificar con Cristo. O sea que me parece como al primer malhechor colgado en la cruz. Es decir, si tú me salvas, si tú nos liberas, si descendemos de esta cruz y si nos salvas a nosotros, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. El otro no es necesario que Cristo le demuestre que es el Cristo. El otro no toma como punto de partida en que Cristo tiene que demostrarle que es el Hijo de Dios, que tienen que descender de la cruz. El otro simplemente le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué más quería? Como que diga, yo creo ciegamente en ti, fielmente en ti, aún en esta condición que estás. Yo sé que tú eres Dios. Eso es lo que le he dicho al otro. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. En ti hay salvación. Así que no es necesario que Jesús descendiera de la cruz para que Él creyera en Él. ¿Nosotros en qué condición estamos? ¿Qué tipo de injuriosos somos? ¿Sabe? Esta fe me convence mucho. Porque Jesús estaba en la misma condición. Y Él es capaz de creer que ese crucificado le puede dar parte con Él en el paraíso. Bueno. O le puede dar parte con Él en el reino. Pero Jesús mejora la condición. Porque dice en el verso 43, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy que estarás conmigo. Como decir, no hay más que descubrir, no hay más que discutir. Esta es una verdadera fe. ¿Sabe? Este es la verdadera forma de creer. Nosotros también. Recuerda el apóstol Pablo. Quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, para cerrar nuestro estudio en esta hora de la tarde. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 13. Considerándole tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. A la altura de 1 de Timoteo. Nos dice así, en el capítulo 1, verso 13, note. Habiendo, dice el apóstol Pablo, mire esto. Podemos salir de esa condición de injuriosos de Jesús, de injuriosos del cristianismo, de injuriosos de la iglesia. Es decir, de burladores, de criticones, de desleales, del deseo de desacreditar. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Nota lo injurioso e injuriador.
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Perfecto. Pero la gracia del Señor me fue más abundante en fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, al igual que el pueblo que estaba injuriando a Jesús, Pablo, al igual que los principales, las autoridades religiosas de aquel momento, los gobernadores, los intérpretes de la ley, los maestros, los soldados e incluso uno de los malhechores, Pablo también tuvo perfil de injuriador. También se burló, también fue desacreditador. También quiso botar el honor, la buena fama. ¿Sabe? Pero igual, dice, por la gracia de Dios, aprovechó eso, la gracia de Dios. Para todos nosotros hoy también, aprovechemos lo mismo. A tal grado dice, fui blasfemo, fui perseguidor y fui injuriador. Pero también soy digno de misericordia. Fui digno de misericordia. ¿Y por qué es que nos comportamos como injuriadores según el apóstol Pablo? Porque somos ignorantes. ¿Y por qué somos ignorantes? Por la incredulidad. Es decir, debemos ser más creyentes. Saldremos de ignorancia y por ende saldremos de injuriadores. Así que es un maravilloso momento. ¿Cómo lo reconoce el apóstol Pablo? Me gusta esto, dice, palabra fiel y digna de ser recibidos por todo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así comenzamos los injuriadores a salir de esa condición de injuriador, reconociendo a Jesús. Eso fue lo que hizo el otro malhechor en la cruz. Se dio a conocer, reconoció que él merecía esa condena, porque era un pecador, porque era un malhechor. Yo no necesito empezar a criticar y a señalar a Jesús por lo que haga o lo que deje de hacer. Mi posición es reconocer que lo que hizo fue para mí, por mi condición. Y una vez que lo reconozca, colocarme como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se coloca como el primero de los pecadores. Maravilloso es el Señor que nos puede hacer entender cosas como estas. ¿Sabe? ¿En cuánto nos ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto nos hace recapacitar, reflexionar? ¿En cuánto nos hace replantearnos? Puede tomar la línea telefónica, puede comunicarse vía WhatsApp o vía redes sociales y poder compartir su experiencia con nosotros mientras escuchamos esta preciosa alabanza. Tu verdad, escuchar lo que te glorifica, compartir lo que me das, con lo que miro, quiero honrarte, que mi boca hable tu verdad, escuchar lo que te glorifica, compartir lo que me das. Lo mejor de mi tiempo, las primicias de mis bienes, lo mejor de mis fuerzas, la excelencia de mi canto, lo mejor de mis años a ti doy mi corazón, las primicias de mi vida, lo mejor de mí, lo mejor de mi tiempo, las primicias de mis bienes, lo mejor de mis fuerzas, la excelencia de mi canto, lo mejor de mis años a ti doy. Muy bien, así es como ahora nos encontramos recibiendo de parte de cada uno bendiciones de una u otra manera, agradecidos con nuestros hermanos y amigos, con el pueblo de Dios que ahora nos escucha vía redes sociales y vía cable a la altura de canal 25. Dice bendiciones, no se activa aquí. Dice bendiciones, hermano, estamos viendo el programa. También dice, permítame, a nuestra hermana Dalia Martínez, bendiciones. También dice hasta la Jihuacopán. También dice
Tatiana Mejía Espinosa dice amén, amén, así es. De igual manera dice también a familia Mejía García, bien, también mi esposa hasta está en casa de la cuñada, bien. También de igual manera dice Hilda Alonso, nuestra hermana Hilda Alonso, Merari Domínguez, Dunia Martínez, nuestra hermana Monje, Hilary Monje, Mirna Perla, todos ellos, ¿verdad?, en sintonía de su programa Biblia Abierta y siguiendo el curso de la enseñanza a través de redes sociales, nuestro Facebook, dice 2 veces compartido. Bien, es la forma en la que también somos parte de los que emitimos el mensaje cuando compartimos un precioso tema. Y es así como cada uno de nosotros puede ser parte. Dios bendiga también sus vidas y Dios bendiga también el momento que ocupamos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Es aquí como llegamos a una parte final del programa y como siempre invitamos para que podamos estar en punto de las 4 del día jueves y del día viernes para poder así entrar en un estudio de la palabra de nuestro Dios a través de una serie de estudios bíblicos presentados en una hora. La bendición de nuestro Dios sea con nosotros. Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga sus corazones. Las primicias de mis bienes, lo mejor de mis fuerzas.